Hoy tendremos una clase muy dinámica y divertida, donde daremos continuación a los cuerpos geométricos que vimos en la última semana de clase. Te refresco un poco la memoria. En la última semana de clase hablamos sobre los cuerpos redondos o cuerpos de rotación, que están por todas partes. Incluso cuando disfrutas de una rica barquilla, estás en contacto con ellos. Cuando juegas baloncesto o básquetbol, también usas cuerpos redondos. Estos son el cono, el cilindro y la esfera. Pues hoy aprenderás sobre otros cuerpos geométricos que existen. Estos son los prismas y los poliedros. Aprenderás qué son, cómo se clasifican y los lugares en la vida cotidiana donde podemos apreciarlos. Y sí, ya sé que siempre te digo que la geometría está en todas partes, que cuando comemos helado también estamos en contacto con cuerpos geométricos, que hasta para caminar es necesario hacer uso de elementos geométricos como los ángulos. Pero, ¿y si te digo que la vida misma es imposible sin la geometría? Es más, te digo algo, ni siquiera puedes estar respirando si la geometría no existiera. Así que no te muevas de tu asiento, que lo que hoy aprenderás es una cuestión de vida o muerte. Bienvenidos. Para empezar, conozcamos el concepto de cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es un elemento que dispone de 3 dimensiones: alto, ancho y largo. Podemos comprender con facilidad qué es un cuerpo geométrico a partir de diversos ejemplos. Si un niño toma un lápiz y dibuja un cuadrado en una hoja de papel, crea un cuadrilátero. Un cubo, en cambio, es un poliedro de 6 caras cuadradas. Un cuerpo geométrico que tiene altura, anchura y largo. Los dados que se utilizan en diversos juegos, es decir, son cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos, también llamados sólidos, ocupan lugares en el espacio y por lo tanto tienen volumen. Si sus caras son planas, reciben la denominación de poliedros, como el ejemplo mencionado en el cubo. Los prismas se clasifican según su forma, según la forma de las caras laterales, en prismas rectos y oblicuos. Prismas rectos son aquellos cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados. Sus aristas o rectas laterales son perpendiculares a la base. Prismas oblicuos son aquellos cuyas caras laterales son paralelogramos, que no son rectángulos ni cuadrados como en el caso anterior. Sus aristas o rectas laterales no son perpendiculares a las bases. A su vez, los prismas rectos se clasifican según ciertos criterios referentes a la forma de su base. Estos pueden ser prismas regulares. Son aquellos cuyas bases son polígonos regulares. Prismas irregulares son aquellos cuyas bases son polígonos irregulares. Podemos clasificar los prismas por el número de aristas o lados que tienen las bases. Prisma triangular. Un prisma triangular es un prisma cuyas bases son triángulos y tiene 3 lados. Prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un prisma cuyas bases son cuadrados, tiene 4 lados. Prisma pentagonal. Un prisma pentagonal es un prisma cuyas bases son pentágonos, es decir, tienen 5 lados. Prisma hexagonal. Un prisma hexagonal es un prisma cuyas bases son hexágonos, tienen 6 aristas o 6 lados. Pirámide. Una pirámide es un poliedro irregular cuya superficie está formada por una base que es un polígono cualquiera y caras laterales triangulares que confluyen, es decir, que se unen en un vértice que se denomina ápice o vértice de la pirámide. Las pirámides tienen tantos triángulos en las caras laterales como aristas o lados tiene la base. Pirámide triangular. Una pirámide triangular es una pirámide que tiene un triángulo por base. Por lo tanto, estará compuesto por 4 caras,
la base triangular y 3 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide cuadrangular. Una pirámide es cuadrangular cuando tiene un cuadrilátero como base. Por lo tanto, estará compuesta por 5 caras, la base cuadrangular y 4 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide pentagonal. Una pirámide pentagonal es una pirámide que tiene como base un pentágono. Está compuesta por 6 caras, la base pentagonal y 5 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Pirámide hexagonal. Una pirámide es hexagonal si su base es un hexágono. Estará compuesta por 7 caras, la base hexagonal y 6 triángulos que confluyen en el ápice o vértice de la pirámide. Poliedros. ¿Qué son los poliedros? De acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas y que encierran un volumen limitado. Es decir, que un poliedro es una porción claramente definida de espacio geométrico limitada por distintos polígonos. Su nombre proviene de la voz griega poliedron, compuesto por polis, que significa muchos, y edra, que significa base o cara. De forma más simple, un poliedro es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones cuyas caras son polígonos. Las dimensiones son ancho, altura y profundidad. Su denominación depende del número de caras que presente, empleando para ello prefijos, numerales de ascendencia griega y la terminación aedro. Por ejemplo, tetraedros, 4 caras; pentaedros, 5 caras; hexaedros, 6 caras, y así sucesivamente. Además, muchos poliedros tienen sus nombres propios, como cubo, prisma, pirámide, entre otros. Elementos de los poliedros. Caras son los polígonos que lo delimitan. Aristas, lados en los que concurren 2 polígonos. Vértices, puntos de unión de varias aristas. Los poliedros también se clasifican en convexos o cóncavos. Un poliedro es convexo cuando todas las diagonales que se pueden trazar en sus caras se encuentran en su interior. Un poliedro es cóncavo si al menos una de las diagonales que se pueden trazar en las caras no se encuentra contenida en él. Tipos de poliedros regulares. Existen solo 5 tipos. Tetraedro regular, cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales. Tetra significa 4, edro significa caras. Cubo o hexaedro regular, figura compuesta por 6 cuadrados iguales. Hexa significa 6, edro significa caras. Podemos observar un hexaedro regular, el cubo de Rubik del que hablamos al principio. Si cuentas, tiene 6 caras, todas iguales, todas son cuadrados perfectos. También tenemos el octaedro regular. Es una figura en la cual la superficie está constituida por 8 triángulos equiláteros iguales. Recuerda que octa significa 8. Dodecaedro regular. Es la figura formada por 12 pentágonos regulares iguales. Icosaedro regular, figura en la cual las caras son 20 triángulos equiláteros iguales. Ahora verás por qué al principio te mencioné que la vida de hoy es imposible sin la geometría. Las pelotas de fútbol siempre han estado hechas con 12 pentágonos y 20 hexágonos, formando así un icosaedro truncado, aunque hoy en día algunas han cambiado por otra forma poliédrica más redondeada, el pequeño rombicododecaedro, que tiene 20 triángulos, 30 cuadrados y 12 pentágonos. ¿Recuerdas que en clases pasadas mencionamos que las abejas construyen sus panales con formas de hexágono perfecto? Esta vez, tomando en cuenta la profundidad que tienen, podemos notar que son prismas hexagonales. En sus formas naturales
Muchos minerales cristalizan formando poliedros característicos. Minerales como galena, halita, pirita y la sal común. Todos estos en la naturaleza se cristalizan en forma de cubo o hexaedro. En pintura, Salvador Dalí utilizó el dodecaedro en un óleo para enmarcar su escena sobre la última cena de Jesús con sus 12 apóstoles. En arquitectura, el mausoleo de Gol Gumbaz, Bijapur, en la India, tiene forma de cubo. El planetario de New York, obra de Polsker Chileman, es otro cubo de cristal de 29 metros de arista, que contiene una esfera blanca de 27 metros de diámetro, en cuyo interior se ha representado el centro de la Tierra y el espacio. Escher también utilizó poliedros regulares, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro en sus famosos dibujos, así como Leonardo da Vinci en su obra Ucocedron Abscissus Vacuus. En el ámbito de la salud, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, también podemos apreciar cuerpos geométricos en los virus y en la propia anatomía humana. El virus de la poliomielitis o polio y de la verruga tienen forma de icosaedro. Las células del tejido epitelial tienen formas de cubos y de prismas. ¿Te das cuenta cómo hasta en lo más profundo de nuestro cuerpo la geometría se impone de manera sorprendente? Te repito, es cuestión de vida o muerte. Sin la geometría no podrías ni respirar. Pero aún hay más. En distintos objetos con los que interactuamos a diario, sin siquiera detenernos a pensar, podemos ver que tienen forma de cuerpos geométricos como los que hemos mencionado. En nuestro día a día podemos ver objetos como una caja de cartón, la cual representa un prisma rectangular, un dado, como los que usamos para jugar parché, el cubo de Rubik que ya hemos mencionado en toda esta clase. Ambos tienen forma de hexaedros, o mejor conocidos como cubos. En una barquilla, una pelota, un zafacón o en un cono de tránsito, todos cuerpos geométricos redondos de los que mencionamos al principio y en la clase pasada, el cono, el cilindro y la esfera. ¿Verdad que ha sido muy interesante la clase de hoy? Para la próxima clase daremos continuación a este tema, pero realizando cálculos de área y volumen de estos cuerpos geométricos. Seremos ingenieros por un día, sin siquiera ir a la universidad. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para cuarto de secundaria.